Érase una vez, hace mucho, mucho tiempo, un pueblo llamado los israelitas. Vivían en Egipto, pero no eran felices porque estaban esclavizados. Así es, se veían obligados a trabajar duro bajo el sol abrasador, fabricando ladrillos, construyendo ciudades y obedeciendo duras órdenes de los egipcios. Lloraban y oraban a Dios pidiendo ayuda. ¿Y saben lo que hizo Dios? Escuchó el clamor de su pueblo. Hola amiguitos, ¿estás listo para una increíble historia bíblica? Hoy nos embarcaremos en una aventura llena de lecciones y sorpresas. Así que, coge las palomitas de maíz, acurrúcate y ven conmigo. Pero primero, no olvides suscribirte al canal y activa la campana, para que no te pierdas ninguna historia. Y hay más, deja tu emoji favorito en los comentarios. Queremos ver muchos emojis coloridos. En aquel tiempo, había una familia de la tribu de Leví, una de las 12 tribus de Israel. En esta familia nació Aarón, el hijo mayor de Amram y Jocabed. Tenía 2 hermanos, una hermana llamada Miriam y un hermano menor llamado Moisés. Aarón creció viendo sufrir al pueblo, pero siempre confiando en que Dios intervendría. Mientras Aarón vivía con el pueblo en Egipto, Moisés, su hermano menor, fue llevado lejos y creció en el palacio del faraón. Más tarde, Moisés huyó al desierto por miedo al rey y permaneció allí muchos años. Fue allí, en el desierto, donde ocurrió algo extraordinario. Un día, mientras Moisés pastoreaba ovejas en el monte Horeb, vio una zarza ardiente, una zarza que ardía pero no se consumía, y entonces oyó la voz de Dios. Sí, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob le habló a Moisés. Dios le dijo que había visto el sufrimiento de los israelitas y que quería liberarlos. Y he aquí que Dios eligió a Moisés para ser su libertador. Pero Moisés tuvo mucho miedo, tembló y vaciló, y dijo: Señor, no sé hablar bien, soy lento, tengo la lengua pesada. Moisés estaba nervioso, pensando que no podría hablar con el rey de Egipto. Pero Dios, con gran amor, le dio una respuesta especial. Yo soy quien hizo la boca del hombre, estaré contigo, pero si aún tienes miedo, entonces enviaré a tu hermano Aarón. Es un orador admirable, él será tu boca, y tú serás como Dios para él. Éxodo 4:14-16. ¡Qué increíble! Dios sabía exactamente lo que Moisés necesitaba. Y entonces, de vuelta en Egipto, Aarón fue llamado por Dios para encontrar a su hermano Moisés. Se reencontraron con un fuerte abrazo en el desierto. ¡Qué alegría! Estaban listos para una misión muy importante: liberar al pueblo de Dios. Desde ese día, Aarón estuvo al lado de Moisés en todo. Moisés escuchó la voz de Dios y luego se lo contó a Aarón. Aarón entonces se levantó con valentía y habló al faraón, al pueblo y a los líderes de Israel. Era el portavoz de Moisés, como si fuera la voz misma de Dios. Habló con firmeza, sabiduría y autoridad. Fue el mensajero de la liberación. Y así comenzó la gran historia de Aarón, el hermano que Dios eligió para ser la voz de su plan. Después de que Dios llamó a Moisés y a Aarón a una misión muy especial, liberar a los israelitas de la esclavitud, los 2 hermanos se prepararon para el momento más importante de sus vidas. Sabían que el desafío sería enorme, pues iban a hablar con el hombre más poderoso de todo Egipto, el faraón. El palacio del faraón era inmenso, con altas columnas, estatuas doradas y soldados por doquier. Cuando Moisés y Aarón entraron, todo quedó en silencio. El faraón se sentó en su trono, con una corona brillante en la cabeza y una mirada que decía que nadie era más importante que él. Fue entonces cuando Aarón se levantó con valentía y dijo: Así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo a celebrarme una fiesta en el desierto. Éxodo 5:1. Pero Faraón los miró y se burló, diciendo: ¿Quién es este Señor para que yo escuche su voz? No conozco a este Dios, y no dejaré ir a Israel. El corazón del Faraón
Estaba lleno de orgullo y se negó a escuchar. Pero Dios ya sabía que esto sucedería y tenía un plan para demostrar que Él era el único Dios verdadero. Entonces Dios le dijo a Moisés: cuando el faraón te pida que hagas un milagro, dile a Aarón que arroje su vara delante de él. Se convertirá en serpiente. Éxodo 7, 9. Y eso fue exactamente lo que pasó. Delante de todos, Aarón tomó su bastón, un simple trozo de madera, y lo arrojó al suelo. Y adivina qué, se convirtió en una serpiente de verdad. Se retorció por el suelo del palacio, y todos quedaron aterrorizados. Los magos y hechiceros de Egipto intentaron hacer lo mismo con sus artes mágicas. Arrojaron sus varas, y también se transformaron en serpientes. Pero la serpiente de Aarón se tragó a todas las demás, demostrando que el poder de Dios es mayor que cualquier artimaña humana. Éxodo 7 y 12. Fue una señal poderosa. Aún así, el corazón del faraón se endureció. Entonces Dios comenzó a enviar 10 plagas sobre Egipto, señales increíbles que demostraban que Él era el Dios verdadero y quería liberar a su pueblo. La primera plaga vino a través del bastón de Aarón. Dios dijo: dile a Aarón que toque las aguas del río Nilo con su vara. Éxodo 7 y 19. Cuando Aarón obedeció y tocó el río con su vara, las aguas se convirtieron en sangre. Todos los peces murieron. El agua se volvió fétida y los egipcios ya no pudieron beberla. Fue terrible, pero aún así, el faraón no quería dejar ir al pueblo, y así comenzaron las demás plagas: ranas saltando por todas partes, piojos, moscas, muerte de animales, llagas en la piel, truenos y granizo, langostas, oscuridad total y, finalmente, la 10ª plaga, la más triste de todas. Pero todas tenían un mismo propósito: demostrar que Dios luchaba por su pueblo. Todo comenzó con ese sencillo bastón de Aarón, que se convirtió en un instrumento en las manos de Dios. No era el bastón en sí el que tenía poder, sino Dios. ¿Quién lo usó? Aarón, obediente y firme al lado de Moisés, fue una pieza clave en este gran plan de liberación. No solo era el hermano de Moisés, sino que era la voz y las manos de Dios ante reyes y naciones. Después de muchas señales poderosas y las 10 plagas en Egipto, el pueblo de Israel finalmente fue liberado. ¡Qué alegría! Cruzaron el Mar Rojo en seco. Vieron cómo las aguas se abrían a ambos lados como muros gigantes y lo cruzaron sanos y salvos. Fue un milagro hermoso. Dios guiaba a su pueblo con una nube de día y fuego de noche. ¡Guau! ¡Qué aventura! Viajaron por el desierto hasta llegar a un lugar especial, el monte Sinaí. Era una montaña enorme, alta y misteriosa, llena de niebla y truenos. Dios quiso hablar con Moisés en la cima de esa montaña para darle instrucciones importantes sobre cómo debía vivir el pueblo, las leyes, los mandamientos y todo lo que los ayudaría a ser un pueblo justo, obediente y feliz. Así que Moisés subió a la montaña para hablar con Dios y permaneció allí 40 días y 40 noches. Sí, 40 días. Fue mucho tiempo. El pueblo que permaneció en el campamento de abajo comenzó a angustiarse. Miraron hacia la cima de la montaña y vieron nubes, relámpagos y truenos, pero no vieron a Moisés regresar. Y comenzaron a preguntarse: ¿murió Moisés allá arriba? ¿Nos dejó aquí solos? Sus corazones se estaban volviendo impacientes y desobedientes. Entonces un grupo de personas se acercó a Aarón y le dijo con voz firme: Aarón, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. No sabemos qué le ha pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. Éxodo 32, 1. Aarón estaba nervioso. Era el líder mientras Moisés estaba ausente. Debía confiar en Dios y esperar. Pero en ese momento, cometió un grave error. Aarón cedió a la presión del pueblo. Dijo: traed los pendientes de oro de vuestras esposas, hijos e hijas. El pueblo corrió y trajo mucho oro. Aarón lo tomó todo, lo fundió, le dio forma con herramientas e hizo un becerro de oro resplandeciente, como un dios. Entonces la gente comenzó a gritar:
saltar y bailar alrededor de esa estatua. Este es nuestro Dios, que nos sacó de Egipto. Encendieron hogueras, celebraron banquetes y ofrecieron sacrificios. Fue un completo desastre, una completa desobediencia. Estaban adorando a algo que no era Dios, y esto entristeció profundamente el corazón del Señor. Arriba en la montaña, Dios vio todo lo que estaba sucediendo y le dijo a Moisés: baja pronto, porque el pueblo se ha corrompido. Han hecho un becerro de oro y se inclinan ante él. Éxodo 32. 7-8. Moisés bajó de la montaña con las tablas de los 10 mandamientos en sus manos, tablas de piedra escritas por el mismísimo dedo de Dios. Pero al ver al pueblo danzando y adorando al becerro de oro, Moisés se entristeció y enfureció tanto que tiró las tablas al suelo, y se rompieron. Se dirigió a Aarón y le preguntó con firmeza: ¿qué hicieron estas personas para que permitieras esto? Aarón intentó justificarse, diciendo que el pueblo lo había presionado, que habían echado oro al fuego y que el becerro simplemente apareció. Éxodo 3:2-24. Pero esa excusa no agradó a Dios. Era evidente que Aarón había obrado mal. Aún así, después de la corrección, Aarón se arrepintió, reconoció su error, y Dios, en su gran misericordia, no lo abandonó. El Señor aún tenía un plan para él. Aarón sería restaurado y continuaría sirviendo como sacerdote. Dios es así, corrige, enseña, pero también perdona cuando hay un verdadero arrepentimiento. Y esta parte de la historia nos enseña algo muy importante: debemos confiar en Dios incluso cuando tengamos que esperar. Y jamás, jamás, cambiar a Dios por cosas hechas por manos humanas. Solo el Señor es digno de nuestra adoración. Después de todo lo ocurrido en el monte Sinaí, Dios continuó mostrando su gran amor y cuidado por el pueblo de Israel. Incluso después de sus errores, Dios no abandonó su maravilloso plan. Quería morar entre el pueblo y enseñarles a adorarlo correctamente. Fue entonces cuando Dios les dio una misión muy especial a Aarón y a sus hijos. Dios le dijo a Moisés: aparta a Aarón y a sus hijos, porque los he elegido para que sean mis sacerdotes. Éxodo 28:1. Sí, es cierto, Aarón, el hermano de Moisés, fue elegido el primer sumo sacerdote de toda la historia de Israel. Fue un gran honor y también una gran responsabilidad. Pero, ¿qué hacía un sacerdote? El sacerdote era como un ayudante especial entre el pueblo y Dios. Cuidaba del lugar de culto, ofrecía sacrificios en el altar, oraba por el pueblo y le enseñaba a obedecer a Dios. Y el sumo sacerdote, al igual que Aarón, tenía una misión aún mayor. Una vez al año, se le permitía entrar al lugar más sagrado de la tienda de adoración, llamado el lugar santísimo, donde se guardaba el Arca de la Alianza, símbolo de la presencia de Dios. Pero Aarón no podía hacerlo de cualquier manera. Dios le dio instrucciones detalladas sobre cómo debía prepararse y qué debía vestir. Imaginemos juntos. Aarón recibió ropa hermosa y especial, hecha especialmente para él. Su ropa incluía una túnica blanca de lino puro, una capa azul con campanillas doradas en los bordes, un pectoral bordado con 12 piedras preciosas, cada una representando una tribu de Israel, un cinturón colorido que ataba la túnica maravillosamente, un turbante sagrado, con una pequeña placa dorada en la frente, que decía: Santidad al Señor. Éxodo 2:8-36. Todo esto demostró que Aarón estaba apartado para servir al Dios Santo, con pureza, respeto y alegría. Entonces Moisés realizó una ceremonia especial de consagración. Ungió a Aarón con aceite santo, le impuso las vestiduras sacerdotales y presentó sacrificios en el altar, como Dios había ordenado. Éxodo 29. Fue un momento solemne y reverente. El pueblo observaba con asombro. A partir de ese día, Aarón se convirtió en el sumo sacerdote de Israel y sus hijos también se convirtieron en sacerdotes, ayudando en los servicios del tabernáculo. Cuidaban las ofrendas, mantenían el fuego encendido, tocaban las trompetas,
oraban por el pueblo y enseñaban las leyes del Señor. Pero, ¿sabes lo más bonito de todo esto? Aarón, como sacerdote, demostró una verdad fundamental que necesitamos: a alguien que nos conecte con Dios. En tiempos bíblicos, era el sacerdote, pero hoy, quien cumple esta función por nosotros es Jesús, nuestro sumo sacerdote perfecto, quien nos conecta con el Padre con amor y perdón. La historia de Aarón, como sacerdote, nos enseña que servir a Dios es algo muy especial, y aunque había cometido errores antes, Aarón fue elegido, restaurado y usado por Dios de una manera hermosa. Esto demuestra que Dios puede usar a cualquiera que esté dispuesto a obedecerlo y amarlo de verdad. Después de tantos años de vagar por el desierto, enfrentando desafíos, ayudando al pueblo, orando, enseñando y sirviendo como el primer sumo sacerdote de Israel, un momento muy especial, y también muy triste, llegó a la vida de Aarón. Ya era anciano, tenía 123 años, y su tiempo en esta tierra estaba llegando a su fin. Dios, que es bueno y conoce el momento oportuno para todo, habló a Moisés con gran amor y sabiduría. El Señor dijo: ha llegado la hora del descanso de Aarón, llévenlo al monte Hor, junto con su hijo Eleazar. El monte Hor era una montaña alta y silenciosa en el desierto. Desde su cima, se podía ver el campamento del pueblo de Israel, los caminos que habían recorrido e incluso el horizonte del lugar al que se dirigían, la tierra prometida. Pero Aarón no entraría en esta nueva tierra. Esa era la voluntad de Dios. Moisés obedeció, llamó a Aarón y a su hijo Eleazar, y juntos los tres comenzaron a subir la montaña. La caminata fue tranquila, pero llena de significado. Fue un momento de despedida, de recuerdo, de gratitud. Al llegar a la cima del monte, Moisés obedeció la orden de Dios, con respeto y cuidado. Le quitó a Aarón las vestiduras sacerdotales, la vestimenta sagrada que había usado durante tantos años, para servir a Dios y cuidar del pueblo. Luego, Moisés le puso las vestiduras a Eleazar, hijo de Aarón, indicando que Eleazar sería ahora el nuevo sumo sacerdote de Israel. Números las 8:28 de la noche. Fue un momento emotivo. Aarón miró a su hijo con cariño, quizás con lágrimas en los ojos, y supo que la misión continuaría. La obra de adorar a Dios y cuidar del pueblo no se detendría, continuaría de generación en generación. Allí mismo, en la cima de la montaña, Aarón cerró los ojos y descansó en paz. Murió a los 123 años, tras una vida dedicada a servir a Dios con todo el corazón. Moisés y Eleazar descendieron, solos, llevando consigo el recuerdo de un gran hombre. Cuando el pueblo de Israel supo que Aarón había fallecido, lo lloraron durante 30 días. Números las 8:29 de la noche. No era solo el hermano de Moisés, ni solo un sacerdote, era un fiel siervo de Dios, un líder amado, un ejemplo de alguien que, a pesar de sus errores, se arrepintió, fue perdonado y siguió siendo parte del plan de Dios. La historia de Aarón termina en la cima de una montaña, como alguien que vivió cerca de Dios, y hasta el día de hoy, se le recuerda como el primer sumo sacerdote de Israel, quien intercedió por el pueblo, quien caminó junto a Moisés y quien demostró que Dios puede usar corazones humildes y obedientes para lograr grandes cosas.